Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. En nombre del líder editorial, apreciamos mucho su presencia esta tarde para la presentación de Vivir, Trabajar y Crecer en Familia de Alfonso Urrea. Somos una editorial con 27 años en el mercado, publicando libros principalmente de empresa y negocio, con casa propia en Madrid, Londres, Bogotá, Buenos Aires y Shanghái. Nos sentimos muy honrados hoy de que Alfonso nos haya escogido como su editorial para un tema tan importante y tan de actualidad. En México, muchas empresas familiares han sido clave para la construcción del país, además de que han contribuido de manera destacada a la generación de riqueza. Su importancia es grande, por lo que la gestión interna de estas creemos que es un tema fundamental para su crecimiento y permanencia. Y más ahora, en esta situación que estamos viviendo, que muchas empresas están a prueba. Sin más preámbulos, les presento a Carlos Núñez Urquiza, quien nos hace el favor esta tarde de acompañar para presentar y comentar el libro de Alfonso. Carlos Núñez Urquiza es consultor en materia de empresa familiar, desarrollo de talento y fusiones y adquisiciones. Es el director ejecutivo del Centro, es el director ejecutivo del Centro City Banamex para el desarrollo de la empresa familiar en México. Es conferencista y profesor universitario en la Universidad Iberoamericana. En el Gobierno de México ha sido director general de la SEP y subsecretario de Administración y Finanzas, oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También ha sido profesor en la Escuela de Administración de la Universidad Iberoamericana. Fue director de la misma facultad. En su experiencia, cuenta con la participación en los consejos consultivos de diversas universidades. Fue el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para Calidad de la Educación en México. Ha formado parte del Consejo de Administración de numerosas empresas y ha publicado diversos artículos y 2 libros sobre sucesión de la empresa familiar, uno en México y otro en España. Es MBA por la Universidad de Stanford y maestro en Historia de México por la Universidad Iberoamericana. Le cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Berta, muy amable. Yo agradezco en primer lugar la invitación de don Alfonso Urrea, nuestro querido amigo Foy, para presentar su libro. Con él he disfrutado muy gratas conversaciones sobre diversos temas de la empresa familiar. La obra que nos presenta hoy Foy, Vivir, Trabajar y Crecer en Familia, es mucho más que un libro. Yo diría que es el testimonio de un exitoso empresario familiar cuyo libro te mete de manera muy amena en la vida de la familia empresaria y de la empresa familiar. Te presenta de manera fresca las oportunidades de desarrollo, dudas, miedos, éxitos y tropiezos que enfrentan los empresarios mexicanos en sus empresas familiares. Sin inhibiciones, Foy comparte su experiencia, sus reflexiones y sus emociones de una manera muy franca, muy abierta. No voy a hacer referencias al grupo Urrea, grupo empresarial notable y apreciado por todos, y tampoco comentaré sobre la historia de la familia y de la empresa. Esto lo hace muy bien Foy en su libro. Prefiero concentrarme en algunos temas específicos de empresa familiar porque yo encuentro verdaderas joyas en el testimonio que nos da Foy. Me referiré a 6 temas que considero muy trascendentes en el manejo de una empresa familiar. En primer lugar, quiero referirme a la relación padre-hijo. Foy explica que los padres deben desarrollar una estima saludable en sus hijos para que puedan funcionar con independencia y con responsabilidad. Y este comentario expresa una sabia filosofía sobre la paternidad que seguramente Foy aprendió de su padre,
don Alfonso, a quien tuve el gusto de conocer y de quien guardo el mejor aprecio y afecto. Como persona, como emprendedor social, recuerdo que fue, entre otras cosas, además de un notable empresario, presidente del ITESO, después de que su padre, don Raúl, abuelo de Foy, ya había sido también presidente del ITESO y había logrado el reconocimiento de la validez oficial de estudios. Pero regresando a este tema que quiero comentar en primer lugar, yo encuentro muy acertada la afirmación de Foy porque no hay correlación necesariamente entre el éxito de los padres como empresarios y el éxito de los hijos como empresarios. Es decir, el ser un empresario exitoso no asegura que los hijos van a ser igualmente exitosos como empresarios. Incluso a veces ocurre lo contrario. Recordemos aquella famosa frase que, por cierto, está en todos los idiomas. Padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero. Es decir, no hay duda de que el éxito en la vida depende en buena medida de la relación padre-hijo, como lo dice Foy con toda claridad. Los padres que educan en la arrogancia y con autoritarismo no desarrollan en sus hijos seguridad personal. Hay muchas investigaciones que prueban la importancia que tiene la humildad y el respeto en la relación paterno-filial y su impacto en la confianza y seguridad personal de los hijos. Por eso, yo creo que es mejor heredar a los hijos la oportunidad de un buen desarrollo que un capital significativo para iniciar una empresa. Porque con seguridad y aplomo, con seguridad personal, se puede conseguir el capital e iniciar los proyectos. Pero sin seguridad personal no es posible iniciar ninguna empresa y ningún capital será suficiente. Foy nos ofrece en una frase singular un testimonio muy claro sobre la relación entre padre e hijo. Fíjense esta frase tan interesante. Comillas. Un día me dijo mi padre, tengo la idea de abrir otra empresa, pero mejor ábrela tú. Invita a mis directivos a que sean tus socios y arráncala. Hazla crecer. La vas a llevar a donde tú quieras. Se cierran las comillas. La vas a llevar a donde tú quieras, le dijo su padre. Este para mí es un estimulante y también enternecedor ejemplo de un padre que supo infundir en su hijo seguridad, confianza y aplomo necesarios para llegar a ser un hombre de resultados. O como decía Foy en una reunión que tuvimos hace poco en Guadalajara, amor incondicional. Cito otras frases reveladoras que escribe Foy en su libro en este mismo sentido. Comillas. Compartir el escritorio con mi abuelo y mi padre durante 2 horas diarias fue mucho mejor escuela que la universidad. Ellos se convirtieron en mis tutores. Cierro las comillas y abro nuevas comillas por otra frase también muy significativa que dice así: vas a equivocarte muchas veces. Lo único que te pido es que lo sepas reconocer. Se cierran las comillas. En esta misma línea recuerdo un excelente profesor que tuve yo en la Universidad de Stanford, en el MBA, que después fue un bestseller, el maestro Jerry Porras, que escribió un libro muy difundido, From Good to Great, y que nos decía en su última clase, remember, do not fear to fail. Fear not to fail. Y en este mismo sentido recuerdo la frase de un gran empresario con quien inicié yo mi carrera profesional hace muchos años y que me dijo, recuerda, Carlos, si no te equivocas, no me vas a ser útil, porque no vas a aprender, tienes que arriesgar. Y esta fue la filosofía de don Alfonso, que supo ayudar a Foy a desarrollarse como un empresario talentoso y seguro de sí mismo, capaz de emprender y de tomar riesgos. Les decía que me referiría a 6 joyas. Hay muchas otras, yo escogí estas 6. La segunda es
y esto está en boga ahora, la sana distancia. La sana distancia entre la familia y la empresa. Foy dice, en la familia todos los miembros deben ser aceptados con amor incondicional. Con toda razón, claro. Pero añade, pero en la empresa cada quien debe demostrar su competencia profesional, sin duda alguna, oportuna diferencia que no debemos olvidar y que olvidan algunas empresas que tropiezan y fracasan. Foy maneja con mucha claridad esta compleja dinámica familiar que permite balancear entre los sistemas de propiedad, empresa y familia, que por cierto es un arte sutil, pues que diría yo requiere de talento y de humildad. En tercer lugar, quisiera yo referirme al propósito de la sucesión en la empresa familiar, porque he observado sucesiones fracasadas cuando los miembros de la empresa familiar y de la familia empresaria piensan que se trata fundamentalmente de elegir al sucesor. Y ustedes dirán, ¿pero qué no es eso precisamente la sucesión en la empresa familiar? Pues no, es mucho más que eso. Debe de ir mucho más allá que eso. Cuando se limita a seleccionar a quién se va a sentar en la silla, se olvidan cuestiones fundamentales. Porque una buena sucesión trata de aprovechar el cambio generacional para tomar decisiones estratégicas que son necesarias para adaptarse y crecer en un mundo cambiante. O en otras palabras, el foco de una buena sucesión debe ser siempre construir un mejor futuro para la empresa, aprovechar el cambio generacional para edificar un mejor futuro, no solo la selección del individuo. Cuarto comentario, en relación con la selección de un director externo. Y seleccioné este comentario por dos razones. Uno, porque la familia Urrea decidió hace poco que los miembros de la siguiente generación en principio ya no ocuparán la silla principal, sino que buscarán un sucesor externo. Es correcto, ¿verdad, Foy? Entendí correctamente esa decisión, que podrán cambiar en su momento los miembros de la siguiente generación como accionistas. Hace 3 años, con Foy y otros distinguidos empresarios mexicanos, visitamos a empresarios familiares muy exitosos. Tú recuerdas ese viaje inolvidable, Foy. Y cuando tú siembras el consejo, la semilla de, lo dices textualmente, la empresa debe tener al mejor líder que haya en el mercado, sea o no miembro de la familia, pues te estás refiriendo a un punto que yo creo que es medular y que poco a poco la empresa familiar irá aprendiendo a manejar. Sin embargo, esto presenta algunos retos. Podríamos preguntarnos, ¿y sabemos qué tan efectivas son esas sucesiones que favorecen a un externo a la familia, a un profesionista, a un ejecutivo que no es miembro de la familia? Sí, sí lo sabemos. Y también sabemos por qué con cierta frecuencia fracasan. En la visita que hicimos hace 3 años a España, uno de los empresarios con los que platicamos fue Joaquín Urrea, que es miembro de la 5ª generación en uno de los laboratorios de las empresas farmacéuticas más grandes de Europa. Y él defendió la conveniencia de seleccionar entre los mejores candidatos en el mercado y preferentemente no un miembro de la familia. Él es el presidente de la empresa, pero tienen un director general externo. Y cuando le preguntamos a Joaquín Uriac, oye Joaquín, ¿y estas elecciones tienen éxito? Nos dijo algo muy interesante, fíjense. Nos dijo, la primera vez que tomas la decisión, es muy probable que no funcione. No tanto la decisión, sino el director general externo elegido. Pero él mismo nos explicó por qué. A los miembros de la familia que trabajan en la empresa, con frecuencia les es difícil adaptarse a un director general externo. Y la frase, ¿y tú qué instrucciones vienes a dar aquí si ni miembro de la familia eres?,
es una frase que se repite. Sin embargo, nos decía Joaquín Uriach, en la segunda elección de director general externo, una vez que se fue el primero, el 80% de las empresas europeas tienen éxito con un director general externo ajeno a la familia. Y este comentario de Uriach se confirma con las estadísticas que publica el Instituto Witten de Alemania, el Instituto de Empresa Familiar. Yo creo que va a ser cada vez más frecuente que las empresas familiares recurran a externos. Hace 30 o 40 años era casi un sacrilegio, ¿no? Quinto comentario. No podría yo omitir un comentario sobre el tema de la responsabilidad social que, como tú sabes, Foy tanto ha comentado nuestro querido colega Pablo Ruiz Limón en las reuniones de consejos consultivos de Banamex. La importancia de la responsabilidad corporativa. Tú tienes una frase que a mí me llamó la atención y dice así: mi abuelo impulsó la idea de que todos los trabajadores deberían tener una vivienda digna y junto con el líder sindical creó el Instituto de Bienestar Social. Y nos comentas tú, Foy, párrafos después en tu libro, que de alguna manera esto le sirvió al gobierno como antecedente para crear el Infonavit, por allá a finales de los años 60 o principios de los años 70. Y la reflexión que yo me hago, además del reconocimiento a tu abuelo, a don Raúl, distinguidísimo empresario, hombre de fe y hombre de familia, la reflexión que me hago es que aquellos empresarios que no solamente son exitosos en el crecimiento de su empresa, sino que dan testimonio de una profunda responsabilidad social, con frecuencia dejan una herencia que va mucho más allá de las consecuencias inmediatas de sus acciones. En este caso, don Raúl creó el Instituto de Bienestar Social, que le permitió tener a los trabajadores de Urrea su propia casa. Ahorraban ellos, la empresa aportaba y muchos de ellos se hicieron de su casita, mucho antes que existiera el Infonavit, como decíamos. Pero seguramente que nunca imaginó don Raúl que esta generosa y decidida acción de su parte serviría de base para un proyecto gubernamental a nivel nacional. Quisiera finalmente decir que hoy sabemos, porque ya hay mucha investigación al respecto de la responsabilidad social corporativa, que hay una correlación muy alta entre la responsabilidad social de la empresa y su éxito económico. Y mi sexto comentario, Foy, es el siguiente. Tú haces algunos comentarios sobre el protocolo y los acuerdos familiares. Como consultor de empresa familiar, yo me he encontrado en ocasiones con el problema de que algunas empresas, una vez que establecen su protocolo, sienten que llega ahí para quedarse y exactamente en los mismos términos en que fue redactado. Pero no debe ser así. El protocolo, más que un documento, es un proceso para llegar a acuerdos y actualizarlos en el seno de la familia empresaria. Un buen protocolo que se actualiza periódicamente, y tú afirmas en tu libro que los protocolos es necesario ajustarlos periódicamente a las nuevas realidades para que no se hagan obsoletos, y esto es muy cierto, porque cuando un protocolo se mantiene vivo, se está actualizando periódicamente, permite que las dificultades familiares, que siempre las hay en toda familia empresaria, no se conviertan en problemas. O que los problemas no se conviertan en conflictos. En ese sentido, creo que las recomendaciones que tú nos haces son muy puntuales y muy precisas. Quisiera hacer un comentario sobre el lenguaje ameno y coloquial que utilizas, Foy, en tu libro. Y cito nuevamente una frase tuya que está al principio del libro y en donde dices: a media mañana entré a la oficina del director de administración y le pregunté, estoy en shock, ¿qué le dijiste a mi papá?
porque me acaba de nombrar director general. Y tendrías tú unos 24 años, si no mal recuerdo, porque tú mismo hablas de la edad que tenías en ese momento en tu libro. Bueno, este tipo de confesiones, como esta frase que acabo de citar, pues no las encuentras en un libro académico, solamente las puedes encontrar en el testimonio que comparte con franqueza y sin inhibiciones de manera fresca un empresario que nos abre su experiencia personal y profesional, y por eso, además, es una razón adicional por la que el libro es tan ameno. Hay una característica única desde mi punto de vista. Foy tiene la particularidad, pero también la capacidad de ser protagonista, relata su propia historia, pero también de ser observador, de hacer comentarios sobre su propia historia que son de un gran valor para la literatura de la empresa familiar. Es decir, puede abstraerse y convertirse en observador de sí mismo y de su desempeño. Al mismo tiempo, podemos decir, es participante y es analista. Por ello, tu testimonio, Foy, es único, es invaluable. Además de las cualidades del libro como obra de consulta, yo le encuentro el atributo, la cualidad que no es menor, de que te engancha desde un principio con frases como esta que acabo de citar. Lo tomas y no puedes despegarte. En ese sentido, creo que has hecho una gran aportación a la literatura de la empresa familiar en México y que tu libro a partir de hoy será una referencia obligada. Así que, pues felicidades y enhorabuena, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Foy. Muchas gracias, Berta. Te regreso el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Pues ahora les presento a Foy Urrea, Alfonso Urrea Martín. Ustedes ya lo deben de conocer, pero para los que no y es su primer acercamiento con él, les cuento un poco de su semblanza. Él es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Cursó una maestría en Dirección de Empresas para Ejecutivos con experiencia y el programa de innovación para la alta dirección en el IPADE. Trabaja desde los 18 años en las empresas de la familia y a los 24 fue nombrado director general de Urrea Herramientas. Desde entonces, ha liderado el proceso de institucionalización, transformación y crecimiento de la división Urrea, de la división Herramientas de Grupo Urrea, logrando posicionarla como una de las mejores empresas mexicanas, de acuerdo con valoraciones de Deloitte, Citibanamex y el TEC de Monterrey, y es una de las mejores empresas para trabajar en México. Ha impartido más de 250 conferencias sobre el tema de institucionalización de las empresas familiares y la cultura empresarial, y fue galardonado por Ernst & Young como Entrepreneur of the Year del sector manufacturero en el año 2011. Te cedo la palabra y muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Berta. Quiero comenzar primero agradeciendo a todos los participantes, a todos los que están escuchando nuestra presentación. Pues es un momento muy importante para mí y para el libro en su nacimiento, el tener este gran grupo de escuchas. Agradecerle muchísimo a Lid que haya visto esta obra como una obra que se pueda internacionalizar y que se pueda comercializar de forma masiva, lo cual no era el objetivo inicial del libro, y ahorita me voy a explicar un poquito cuáles eran. Y obviamente a Carlos Núñez, no nomás por la atinada presentación del libro que nos hizo ahorita y por los comentarios que rescató y como habló de la familia, de mi abuelo y de mi padre, pero sobre todo porque Carlos fue quien realmente inició esta travesía mía en el mundo de las empresas familiares. Recuerdo hace un poco más de 20 años, mi tío Willy me dijo, oye, en Citibanamex, él era el presidente del Consejo de Occidente y yo estaba entrando en el Consejo de Jóvenes Empresarios en ese momento. Me dijo, y me están pidiendo que en una mesa presente que ha hecho Grupo Urrea para transitar por 4 generaciones y por más de 90 años, creo que en su momento. Y me dijo, a ti te gusta hablar, échatela tú.
¿no? Entonces, comunícate con Carlos Núñez. Obviamente yo conocí a Carlos desde estos consejos y le hablé a Carlos y dije, oye, Carlos, pues dice mi tío que yo la haga. Perfecto, encantado. Y ese día fue mi primera conferencia de este tema y realmente sembró en mí una pasión que obviamente se asemeja al trabajo que hago en Grupo Urrea, a lo que hago en el fútbol y ahora, obviamente, en este mundo de la empresa familiar. Y no solamente se quedó ahí, sino Carlos me siguió invitando a muchas otras asambleas generales, obviamente a varios círculos y a conocer otros expositores que en su momento para mí fueron los grandes gurús, ¿no? Como podríamos hablar de Joseph Tapies, como podríamos hablar de Imanol Velasco-Vigoitia, gente con la que fui relacionándome, con los que me invitaban a presentar junto con ellos, los cuales era realmente un gran honor. Y pasó el tiempo y llegó un momento en el que Carlos me dijo, y otra vez fue el primero, hoy ya lo tienes que poner en libro. Recuerdo que estábamos en mi oficina en El Salto y mi primera reacción fue, Carlos, no inventes, como un libro. Posteriormente nos fuimos a una gira a España y volvió Carlos a insistirme, Foy, tienes que hacer ya todo esto un libro. Y bueno, venos aquí hoy, Carlos, tú has sido, y de hecho en el libro eres un protagonista de todo el primer capítulo, que ese es el siguiente punto al que quiero referirme. Quiero referir a dos. Uno, el porqué del libro, o sea, por qué se escribe el libro finalmente. Y Liz lo resolvió muy bien en la parte que puso de la promoción del libro ahorita, que es, realmente creo que la empresa familiar es el sustento de la economía de cualquier parte del mundo y el sustento de la educación. Creo que cuando la gente se educa dentro de una empresa y cuando tiene una cultura sociable, medioambiental, responsable y de una serie de comportamientos y de valores, eso es lo que luego cambia toda la sociedad. Obviamente también la empresa familiar es quien genera la economía de los países y por lo tanto el tener buenas empresas y tener empresas familiares que perduren es lo que genera los buenos o los malos países. Yo estoy convencido de eso y creo que mi aportación a la sociedad es poder reflejar a través de este libro lo que he aprendido tanto en Grupo Urrea como lo que he aprendido en estos 20 y tantos años, dando ya prácticamente más de 300 conferencias, porque ahora este sistema virtual ha hecho que pueda hacer 2 o 3 conferencias por semana. Entonces se ha acelerado el proceso de dar pláticas. Y con eso, cada una de esas pláticas y cada trabajo que se hace con diferentes familias que me han pedido o ayuda o intervención, me ha dado mucho conocimiento de qué funciona y qué no funciona, aunque lo más claro de las empresas familiares es que no existe un modelo que lo puedas ir a comprar a una tienda y lo implementes, sino que más bien es un traje a la medida, pero que puede partir de un patrón de lo que ha funcionado en otros lugares y simplemente adaptar ese patrón, ese modelo, a lo que cada empresa y cada familia en conjunto pueden enmarcar. Entonces, ese es el por qué creo que el libro va a ayudar a que nuestro país sea un país más justo, que sea un país más próspero y que tengamos mucho mejores ciudadanos de lo que tenemos. Tenemos malos políticos porque también tenemos malos ciudadanos. Y creo que la empresa familiar nos puede ayudar y este libro nos puede ayudar a generar mucha base para generar empresas que, como todas las empresas familiares, generan mejores resultados, son más longevas que las empresas no familiares y por lo tanto el cuidar la empresa familiar es algo que nos va a dar un mucho mejor México a futuro. La segunda pregunta es, entonces, ¿para qué se escribe el libro y por qué lo tiene que comprar alguien? Que creo que es la pregunta que todo escucha de esta presentación, de decir, ¿y por qué lo voy a comprar? Bueno, lo primero, yo creo que en el libro se va a explicar en el primer capítulo algo que va a generar algo distinto a lo que vas a ver en cualquier otro libro de empresa familiar o de empresa institucional o de gobierno corporativo, que es, y lo decía bien Carlos, que te engancha, que es cómo entra un joven a trabajar a la empresa familiar, con qué se enfrenta. Obviamente, yo lo refiero mucho al fútbol, soccer, muchas de las cosas para que se entiendan, poniendo el ejemplo del Cheto Leaño. ¿A qué se enfrentó el hijo del dueño que entra a jugar al equipo? Y obviamente se puede encontrar con muchos jugadores, con entrenadores y con mucha gente en el equipo que
lo va a arropar, inclusive le van a hacer la barba, ¿no? Quieren estar bien con el hijo del equipo. Sin embargo, hay otro grupo de gentes que lo primero que quieren es que fracase el hijo del dueño. Y eso mismo sucede en cualquier hijo que entra a una empresa familiar. Entonces, este recorrido, al final de cuentas, hace que todo el mundo se sienta identificado con esos primeros días de entrar a la empresa. Ya sea que eres el hijo, o ya sea que eres el padre y tu hijo está entrando, o que ya entraste y pasaste todo el proceso. Y eso hace un libro distinto porque se sale del contexto de qué tienes que hacer académicamente, sino entra en un contexto de decir, esto es lo que vivimos en las empresas familiares, tanto los padres como los hijos, y esas son las relaciones que se pueden generar, buenas o malas. Este es el tipo de comunicaciones que puede haber, es el tipo de experiencias que son inolvidables si las hacemos bien, pero también si las hacemos mal, tampoco se olvidan y quedan con mucho daño en las relaciones hacia futuro. Entonces, creo que esta primera parte del libro nos genera esta diferencia radical de que el libro pueda ser leído por cualquier miembro de la familia que tenga algo que ver con la empresa, no solamente los que trabajan dentro de la empresa. La segunda parte del libro empieza con la separación de los roles, que es la base o es el cimiento de cualquier empresa familiar. Lo que explicamos ahí es lo que vemos en todos los libros de texto y obviamente en el IPADE y en el EGADE, esa es la base que se explica, porque es el cimiento que hace que una casa o un edificio sea sólido, que es la separación de lo que es la empresa, lo que es la familia y lo que es el trabajo. Digo, la propiedad, la familia y el trabajo. ¿Por qué es importante la separación? Porque si no tenemos muy claro y no confundimos estos temas, la empresa a futuro va a sufrir. Todos los días generamos una serie de malos entendidos en las empresas familiares porque confundimos lo que es ser familiar con lo que es el trabajo, con lo que es la propiedad. Y va de todo tipo. Yo me encuentro con gente que trabaja en la empresa y cree que porque trabaja en la empresa tiene más derecho a tener acciones que sus hermanos que no trabajan en la empresa, lo cual es otra vez mezclar el concepto del trabajo con la propiedad. Me encuentro gente que trabaja en la empresa que es de la familia y que cree que la marca que desarrolló, la unidad de negocio que desarrolló, el negocio que desarrolló él a partir de un sueldo en la empresa, le pertenece a él y no al resto de la familia. Me encuentro también gente de la familia que cree que la empresa solamente existe para que le dé trabajo y le dé un sueldo sin hacer nada, como una fuente de trabajo en lugar de que sea una fuente de riqueza. Me encuentro con propietarios que creen que tienen el derecho, por ser propietarios, de ir a las empresas y mandar por el simple hecho de tener acciones, o de pedir un empleo por simple hecho de tener acciones. Aquí la analogía que pongo generalmente es, si yo compro acciones de Netflix, mañana, ya soy yo accionista de Netflix, pues mañana me puedo parar en las oficinas de Netflix y pedir trabajo o exigir trabajo porque ya tengo acciones de Netflix, o puedo exigir estar en el consejo de administración de Netflix porque ya tengo acciones de Netflix. ¿Por qué se nos hace tan fácil decir claro que no a las empresas públicas y por qué se nos hace tan difícil decir claro que no en las empresas privadas? Entonces, eso es finalmente lo que el primer capítulo trata de dejar muy en claro, muchos ejemplos de cómo sí y cómo no podemos mezclar estos diferentes roles, cómo sí funcionan y cómo no funcionan. La segunda parte de esta segunda parte, el segundo capítulo de esta segunda parte, lo que se refiere es a los órganos de gobierno que nos van a ayudar a sustentar estos roles. Es decir, para que la familia tenga un foro de opinión, hay que crear ese consejo de familia. Y explico muchas de las razones por qué los foros, los consejos de familia funcionan y por qué no, qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer para que funcione bien, cuáles son nuestras recomendaciones que hemos visto a través de muchas empresas, qué errores típicos se cometen en los consejos de administración para hablar del tema de la empresa, que es normalmente confundir y hablar en ese foro de todos los temas, tanto de la familia como de la propiedad, cuando los temas de la familia le corresponden a ese consejo de familia y los de la propiedad le corresponden a la asamblea de accionistas. Y adicionalmente, Carlos comentaba ahorita las anécdotas de el grave problema que es cuando las empresas pasamos de que en la operación la maneje un miembro de la familia a cuando lo pasamos a que la maneje un miembro no familiar. Y uno de los grandes problemas es porque no se hace este trabajo en esta parte del consejo.
Entonces, aquí también explicamos mucho este desarrollo de cómo puede el consejo tener dientes, tener comités que le ayuden a asegurar que la estrategia en la compañía se lleve a cabo y que adicionalmente se planee y se implemente lo que se ha planeado desde el consejo y tener esos controles que haga que estos directores, sean familiares o no familiares, lleven el rumbo que el consejo ha marcado. Adicionalmente, ya pasando de esto que es, digamos, lo tradicional que vemos en las escuelas y en muchos de los libros de empresa institucional, lo que yo propongo en el tercer capítulo de la segunda parte es un nuevo modelo de partir este sistema empresarial, que es un sistema muy complejo, partirlo en 3 pequeños subsistemas: el sistema propietario, el sistema empresarial y el sistema operativo. Y ahí es donde más baso esta propuesta de modelo, de guía, de patrón, que le va a ayudar a todas las empresas a entender mucho más claro cómo hay un problema en el sistema patrimonial y cómo resolverlo ahí sin que nos afecte el sistema empresarial o el sistema operativo. Porque lo que hemos visto, y hay muchos casos que pongo en el libro de ejemplo y lo vemos en muchas empresas públicas también, es cómo un problema en el sistema propietario a la larga afecta al sistema empresarial y luego afecta al sistema operativo, derrumbando al 100% grandes empresas. Y lo vemos hoy, las empresas que eran fuertes en los años 80, hoy prácticamente no existen. Las empresas que estaban en el 90 quedan muy pocas, las empresas fuertes de los 2000 ya quedan muy pocas, tanto públicas como privadas. Y es porque cualquiera de estos 3 sistemas que falle, afectan a la larga a los otros sistemas. Entonces, la gran importancia de, 1, institucionalizar estos 3 sistemas con la guía que propongo en el libro, y 2, separarlos para poder claramente trabajar en cada uno de ellos y tener varias generaciones a la vez trabajando en la empresa, pero cada uno en el sistema que le corresponde. Regresando a los temas de fútbol, es cada uno en la cancha que le toca jugar. Es decir, si vemos en un equipo de fútbol, hay jugadores que están en el sistema operativo, está el entrenador y todo el cuerpo técnico que está en el sistema empresarial, y está el sistema propietario, donde están todos los directivos. Imaginemos los directivos dándole órdenes a los jugadores durante el partido. Eso sucede cuando no tenemos claramente separados estos 3 sistemas. Imaginemos al entrenador a medio partido dando las órdenes de cómo se tiene que mover cada jugador. Yo sé que hay entrenadores que se ven ahí, que están dando. El que manda dentro de la cancha es el capitán del equipo, que es el que está en el sistema operativo. El entrenador planteó el juego y en el medio tiempo puede replantear el juego, pero verdaderamente no se escucha allá adentro. No hay forma de que verdaderamente el entrenador en cada jugada esté haciendo que el equipo se mueva como él quiere. Esa es una función del capitán del equipo. Exactamente lo mismo sucede con el director general. Una vez que el director general planteó con el sistema empresarial, con el consejo y con los comités, planteó qué estrategia se va a hacer, quien es responsable de ejecutarla es el director general. Si alguien más se mete en la ejecución, vamos a generar un problema. Cuando hay una nueva generación, los chavos que les dice su padre, como fue mi caso, te vas a encargar del sistema operativo y yo me encargo de la estrategia, tienen el gravísimo problema de que al día siguiente ven llegar a su padre a la misma hora, irse a la misma hora, ¿y qué creen? Ven a los directivos, a los gerentes o a toda la gente yendo a la oficina del padre en lugar de su oficina. El primer sentimiento que tienen los jóvenes en ese sentido es, híjole, yo que tenía ayer la felicidad de ser nombrado director general, me duró una noche, porque hoy me doy cuenta que eso es nomás de papel, el director general sigue siendo mi padre. Y eso fue algo que mi padre hizo de una forma espectacular. Él, al día siguiente de que se dio la operación, realmente se retiró de la operación y empezó a hacer una serie de labores sociales que mencionaba Carlos, que realmente fueron cosas que le dieron muchísima satisfacción en su vida. Obviamente el salirte y esa transición cuesta muchísimo trabajo, pero una vez que la haces, es mucho más redituable y genera estas grandes sinergias entre los hijos que están en la operación y los padres que están en el sistema empresarial. Y puede ser que inclusive el abuelo esté en el sistema propietario en un momento dado y los 3 estén trabajando en sus diferentes canchas, o que los hijos, los jóvenes, en las edades que son las más importantes, que son entre los 30 y los 50 años de edad, donde somos más productivos, en esas edades los jóvenes estén en la operación, los señores que estamos entre 55 y 70 años de edad estemos en el sistema empresarial,
y toda la gente que tenga conocimiento y que tiene la propiedad está en el sistema propietario para dejar muy clara la sucesión, para que esas sucesiones no sean de sorpresa. Y hace rato Carlos decía que es el último parte, la cuarta parte del segundo capítulo, bueno, el cuarto capítulo, la segunda parte, es cómo las sucesiones se tienen que ver en estos tres sistemas. Porque si no preparamos a los accionistas para ser accionistas, va a haber un problema. Si no hicimos acuerdos de protocolos, va a haber un problema. Si tratamos de heredar de la misma forma las acciones de una empresa, el dinero que tenemos líquido y los activos fijos, todo bajo la fórmula que ha fallado 1001 veces del testamento, entonces tendremos seguramente problemas y podrá estar muy bien la operación. Podemos haber escogido un gran director general, podemos tener grandes consejos de administración y todos sus comités para llevar muy bien la estrategia, pero vamos a generar un verdadero problema en el sistema propietario. Y el sistema propietario a la larga va a afectar a todos los demás. Y bueno, tenemos miles de casos y ahorita mínimo en Guadalajara públicos, hay 2 grandes empresas familiares con un problema que empezó por la forma de heredar en el sistema patrimonial y ya afectó los otros 2 sistemas, perdiendo pues, grandes legados, muchos empleos y empresas que pueden ser pues, realmente la punta de lanza de nuestro estado y de México, que se han ido perdiendo por una mala forma de heredar. Entonces, meterle tiempo y planear tu sistema propietario y cómo debe de ser y cómo se va a pasar el siguiente legado es igual de importante que estar todo el día metido en cómo vendo más, cómo gano más, cómo crezco más. Sin embargo, los empresarios normalmente nos deslumbramos por el sistema operativo, tanto en el día a día en la operación, como decía Carlos, en la sucesión. Solamente pensamos qué nos va a suceder en el sistema operativo. Nos hace mucha falta meterle tiempo y pensar cómo va a ser la sucesión, cómo voy a preparar a la siguiente generación en el sistema empresarial, que sean buenos consejeros, que sean buenos miembros de comité a los que se les escoja para ese puesto, y en el sistema propietario para que sean buenos herederos, buenos accionistas y finalmente puedan tener protocolos familiares, acuerdos, fideicomisos, tagalones y dragalones, todo esto lo explicamos muy claramente ahí que es para proteger a los minoritarios y a los mayoritarios, y por lo tanto los 3 sistemas tengan mucho mejor sucesión y por lo tanto esa compañía pueda prevalecer y seguir unida por muchas generaciones. Finalmente, el último capítulo del libro, la última parte del libro, es el explicar 10 puntos que le he aprendido a mi abuelo, a mi padre, a mis primos, a mis tíos, a muchísimos maestros, a gente como Carlos, obviamente como Pablo Ruiz, y muchísima gente, ahí está también Luis Aranguren, a mucha gente que le he ido aprendiendo en muchas pláticas que hemos tenido del tema, que puse esos 10 recomendaciones para los familiares, 10 recomendaciones para los hijos, 10 recomendaciones para los accionistas y 10 recomendaciones para los directivos, para que todos tengan un entendimiento claro de qué es la empresa familiar y cómo se puede gestionar mejor la empresa y obviamente la familia. Y bueno, por último, creo que el mayor satisfacción que este libro me ha dado, como me pasó en las conferencias, es que una vez que alguien lo lee, no sucede como a lo mejor pasa en otros libros, que es, lees un libro y simplemente sugieres a otras personas, oigan, lean el libro. Creo que el principal logro que hemos tenido con esta obra es que me ha pasado que alguien lee el libro y al terminarlo lo primero que quiere es que todo su alrededor lo lea. Entonces compra 20 libros, compra 30 libros porque quiere que sus hijos, su esposa, sus primos, sus primas, sus tíos, sus directivos tengan esta misma línea, este mismo sentido y estas ideas. Y eso es lo que verdaderamente creo que funciona. Creo que no es un libro que valga la pena que una persona lo lea y lo deje, porque entonces no va a poder transformar realmente todo el entorno de familiar y empresarial. Para que el libro verdaderamente logre su objetivo, tiene que suceder esto. Tiene que suceder que toda la familia, toda la empresa tenga este mismo conocimiento de qué puede pasar si hacemos las cosas bien, qué puede pasar si implementamos esta propuesta de los 3 sistemas y qué puede pasar si no lo hacemos. Entonces, muchísimas gracias. Espero verdaderamente que este objetivo del libro lo podamos lograr en todas sus empresas, en todas sus familias, y que a futuro pues, esto sea, como decía Carlos, una guía que muchas empresas usen para poder tener mejores empresas, mejores empleos y un mucho mejor país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Foy. Ciertamente este libro es claro, conciso, ameno y nosotros desde la editorial creemos que está llamado a ser un libro para tener siempre en el escritorio. Gestionar una empresa familiar no tiene por qué ser complicado. Sin embargo, es importante saber cómo lograr que todos los miembros de esta compartan la misma visión, ¿no? Como nos han hecho saber esta tarde Carlos y tú. Este, pues ya tenemos varias preguntas. Si están de acuerdo, se las leo para que las vayamos contestando. Tenemos un rato. Mira, tenemos una primera que es de Fernando Sandoval. Dice, felicito a Alfonso por el lanzamiento de su libro y a Carlos por la brillante presentación. La pregunta es, en familias empresarias complejas, ¿cómo debe de ser la relación entre el Consejo de Familia y el de Administración? Bueno, para mí, el único órgano de gobierno que tiene relación con todos los demás órganos de gobierno es el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es el que tiene que marcar quiénes son las personas que pueden calificar para ser un consejero. ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué periodicidad se va a revisar? Para mí la mejor práctica, y que la pongo en el libro, es que el presidente del consejo tenga una reunión anual con cada uno de los miembros de su consejo para una retroalimentación mutua de cómo está funcionando, cómo está participando en el consejo, qué valor están teniendo sus comentarios y retroalimentar si tiene comentarios, si sus comentarios están siendo positivos, están siendo duros. Hay que estar claros de que los consejeros tienen que aconsejar. Yo critico mucho los consejeros que dan órdenes, porque no es su función, de hecho por eso se llama consejo. Finalmente tienen que ser gente que aconseje y que dé seguimiento con el director general para que se implemente ese consejo o para que ese consejo se revierta teniendo una clara demostración del por qué ese consejo no se debería de implementar. Todas estas reglas las tiene que fijar el Consejo de Familia. Y por eso creo que es el único que tiene que reglamentar desde el protocolo familiar quién puede tener acciones, cómo se pueden heredar, cuál es el precio de venta de las acciones y con el consejo de administración, quiénes pueden participar, cómo deben de participar, qué periodicidad tienen que tener. También ahí, ¿cuál es el término? Yo creo que esos consejeros tradicionales, que te invito de consejero a mi empresa y te quedas toda la vida, creo que hacemos un gran daño. Creo que nuestra mejor labor de consejeros es entrar por un periodo de tiempo que te inviten por 1, 2, 3 años y cada que se cumpla el proceso tener otra vez tu reunión para ver si ambos están de acuerdo en seguir o no siendo el consejero. ¿Por qué? Porque perdemos valor en nuestros comentarios. Los consejos se nutren mucho de estar teniendo nuevas ideas y nuevas visiones. Y también, bueno, el Consejo de Familia es el único que tiene que ver también con el dirección general, también y con quién va a trabajar en la empresa. Es desde el Consejo de Familia donde se marca quién entra o quién puede entrar a la empresa, qué generación puede entrar y cuál no, cómo se va a capacitar, cómo se va a retribuir a cada miembro de la familia, si va a ser por mercado, se va a hacer, no lo recomiendo, pero todos parejos, porque son hijos. Entonces, es confundir obviamente la familia con el trabajo, pero ahí se marcan esas directrices. Y algo que recomiendo mucho, que normalmente se olvida, es que desde el Consejo de Familia se plantee muy claramente cómo va a ser la salida de todos los miembros familiares que entran a trabajar a la empresa familiar. Eso normalmente se olvida, pero yo digo que es como los políticos. O sea, no importa cómo llegas al puesto en la política, lo que importa es cómo sales. En la empresa familiar es idéntico. No importa que ya te nombraron director de un área o director general o gerente. Lo importante es cuando tú te vayas, cómo vas a salir de la empresa. Y obviamente, si tú le vas a dedicar la vida a la empresa, de la familia, y los demás no, pues tú tienes que tener un paquete de salida dependiendo de qué sucedió. Y eso se marca desde el Consejo Familia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si entras a la empresa, desde entrada deberías de tener muy claro que el Consejo Familia te marque. Si la haces mal, ¿cómo va a ser tu salida? ¿Cómo va a ser tu liquidación? ¿Cómo vas a salir de la empresa? No negociarla con tus familiares el día que te van a correr. Porque tú cuando entras a una empresa, deberías de entrar, aunque seas familiar, como entra cualquier empleado a tu empresa, sabiendo que tus resultados son los que van a marcar si te quedas o te vas. Pero lo que sí sucede con los empleados es que hay una ley federal del trabajo en donde tú tienes claro cómo te van a liquidar o te deberían de liquidar cuando te salgas. Pero siendo familiar no tienes esa protección de la ley.
pero sí la deberíamos de marcar desde el día cero con cualquiera de nuestros familiares. Si además, si no es por una liquidación por mal desempeño, si yo me voy a ir porque yo tengo la decisión a la mitad de la carrera de salirme y hacer mi propia carrera, ¿cómo me voy a salir? ¿Cuál va a ser mi paquete de salida? ¿Tengo un Golden Parachute? ¿Cómo son los Golden Parachutes? ¿No? ¿Qué tipo de Golden Parachutes hay? Y ahí se recomiendan algunos. Y por último, si hago toda la carrera empresarial de mi vida en la empresa de la familia y la hago bien, ¿cuál va a ser mi paquete de jubilación? Esas tres cosas, todas se tienen que marcar desde el Consejo de Familia. Entonces, para mí, el órgano más importante para definir todas estas relaciones entre la empresa, la familia, los accionistas, la familia, y la empresa y la familia, y la empresa y los accionistas, es el Consejo de Familia. Ok, muy bien, gracias. Ahora tenemos una pregunta de Francisco Giral, fundador y director de Net Logistic, que por cierto, les comento que es autor nuestro de un libro que se llama Cultura de Efectividad 2.0, que ha tenido mucho éxito. Y te pregunta, Foy, ¿qué ha sido lo más difícil de trabajar con tu papá? Perfecto. Para comprar el libro, luego nos lo pasas de nuevo el nombre para que no se nos olvide. No, Sí, yo creo claro que, que sí. mira, lo más difícil con mi padre fue cuando, que creo que le sucede a todo el mundo, mi papá tenía 52 años, yo tenía 24, cuando él me plantea que yo me encargue de la operación y él de la estrategia. De hecho, ahora este modelo que ahora yo propongo, pues en realidad el que lo planteó fue mi padre. O sea, cuando me dice, oye, yo estrategia y tu operación, va. Sin embargo, obviamente, pues, él creyó seguramente que iba a estar más involucrado de lo que poco a poco se pudo estar involucrado por el día a día de la operación. Y no teníamos los órganos de gobierno que hoy tenemos tan solidificados para que tuviera más juego. Es decir, este sistema empresarial que hoy ya lo tenemos muy solidificado, no estaba tan sólido en 1993 que fue esto. Entonces, los amigos de mi padre empezó a tener más tiempo para hacer otras cosas, incluyendo eso, tiempo libre con sus amigos, golf y otras actividades. Y sus amigos me empezaron a decir, oye, sacaste a tu padre de la empresa, lo vas a matar porque le estás dejando de dar su espacio, si no trabajas te va a morir. Y eso realmente me pesó muchos años, hasta que ahí cuento la anécdota en el libro, que un día le empezaron a pedir a mi papá que le dijera, oye, ¿cómo le hiciste para hacer una sucesión tan buena y un retiro tan joven que te dio tiempo para hacer todas tus actividades sociales? Y empezamos a tener reuniones, mi papá y yo, con otras familias, a explicarles cómo había sido el proceso, y ahí le vi su cara de felicidad. Entonces, esos momentos tan feos después se convirtieron en una, pues, muy bonita. De hecho me pongo un poquito chinito de recordar cómo la satisfacción, cómo mi padre después platicaba de cómo fue este proceso. Pero obviamente en esos primeros años de haberlo vivido y con resultados muy difíciles, porque adicionalmente fue en 1995, o sea, fue hoy ya podemos decir la segunda crisis más grande de la historia moderna de México, ¿no? La de hoy ya le ganó, pero en su momento fue una crisis terrible y yo estoy seguro, muy seguro, que en su mente muchas veces, porque le planteé durante esos primeros 2 años cosas extremadamente arriesgadas y extremadamente duras, cambios radicales, ¿no? Como cambiar, incluyendo todo su equipo directivo, que era una de las principales reglas que me había puesto de que no podía cambiarlos. Y estoy seguro que en esos 2 primeros años mi padre muchas veces dijo, ¿qué hice? Y se arrepintió. Nunca me lo dijo, pero estoy 99% seguro de que muchas noches soñó en que fue una mala decisión. Eso fue lo más difícil. Wow. Bueno, ahora tenemos una felicitación para ti, Foy, y de alguien que te conoce de la Cámara de Comercio de Guadalajara por referencias, alguien que vive allá y que fue compañero de Carlos en la carrera, pero no nos dice su nombre, se registró como anónimo, si nos lo quiere decir, pues ya les cuento. Ahora, una pregunta de Ricardo Cortés, ¿Sí? que dice, considerando el entorno económico y en relación a tu libro, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta la empresa familiar mexicana madura para darle proyección fuera de México? Y otro punto que considero importante, ¿cómo transmitir e incentivar la continuidad de los sueños que hoy son parte de tu agenda a la de los objetivos de la siguiente generación? Muy buenas dos preguntas. La primera, yo creo que nuestros abuelos,
cuando hacían un negocio pensaban en venderle a los que estaban en la misma cuadra, ¿no? Nuestros padres ya empezaron a venderle a los que están en el país y nuestra generación ya tiene que pensar en cómo vendemos en el extranjero. O sea, creo que el mundo, esta globalización, parte de lo que ha hecho es que ya no pensemos, cada vez pensemos más global y vayamos pasando de eso, de venderle a la gente del pueblo, del barrio, de mi estado, de mi ciudad, a el país y ahora al extranjero. Pero creo que la gran diferencia, y por eso este libro ayuda mucho a la parte de institucionalización, es si queremos realmente vender en el extranjero, tenemos que pensar global, pero actuar local. Es decir, ser internacionales, no ser exportadores. Ser locales y jugar de locales en cada país. Y para eso, para jugar de locales en cada país, tú no puedes estar en todos los países supervisando cómo se hace cada operación de cada país en lo personal. Tienes que tener, ver, una institucionalización operativa y obviamente una institución empresarial fundamental para poder controlar, pues, en muchos casos, personal en varios países, con leyes laborales diferentes, inventarios, carteras, sistemas de producción, si es que produces en otros países. Todo eso, todo eso es legal. Cada país tiene un mundo totalmente diferente y por lo tanto esa institucionalización, esa forma de llevar a cabo los negocios es la única que puede generar un crecimiento exponencial a través de irte a hacer una compañía internacional. Entonces creo que también cae como, ahora sí, esta palabra ya se hizo muy mala, pero creo que cae como anillo al dedo a quien quiere internacionalizarse el poder leer esta parte del libro en donde se habla de la institucionalización de estos dos sistemas. Y de la parte de los jóvenes, ese es realmente nuestro gran reto. Como decía Carlos, la decisión que se toma en el Consejo de Familia y que se pone en el protocolo como acuerdo familiar es que la quinta generación ya no trabaja en el sistema operativo del grupo. Pero obviamente nuestra gran labor es cómo hacemos que estos jóvenes de la quinta generación sean capaces de ser muy buenos colaboradores en el sistema empresarial y el sistema propietario. Cómo sean muy buenos consejeros, cómo puedan participar y apoyar a los comités operativos y de control y estratégicos, y cómo puedan ser muy buenos accionistas, y cómo puedan seguir con esta armonía entre los accionistas. Entonces, para mí la gran diferencia otra vez del fútbol no es cómo te enganchas más cuando vas a un partido al estadio o cuando lo ves en la tele. Entonces, poco a poco, a esta generación la tenemos que enganchar a que se enamore de la empresa y a que el objetivo que tenemos nosotros, que es recibimos una empresa y nuestra labor es pasarla a la siguiente generación de una mucho mejor forma, más grande, más sólida, más internacional, más institucionalizada, más rentable, más social, más ambiental, etcétera. Ellos tienen que tener la misma responsabilidad. Ellos van a recibir en su momento dado esta responsabilidad y la tienen que pasar a la siguiente generación de una mejor forma. Y obviamente, como también decía Carlos, las reglas están para seguirse, porque la primera regla que alguien rompa, en ese momento se acaban todos los protocolos y todos los acuerdos familiares, pero están también para modificarse dependiendo de qué se necesite en las empresas y en las familias. Y yo creo que el simple hecho de haberles puesto la mesa es un gran avance y que ellos puedan modificar en su momento dado el cambiar esta regla, si ellos así lo deciden en su mayoría, bienvenidos y que también sean parte del sistema operativo si ellos así lo deciden, pero creo que nuestro gran reto va a ser que lo quieran hacer. Y ahí pues ya tenemos que empezar a trabajar mucho, tenemos la idea de empezar a formar un consejo junior que empiece a tratar estos temas y que empiecen entre ellos a generar todas las ideas de cómo engancharse ellos mismos, cómo conocer más la empresa, sin meterse en la operación, simplemente como espectadores que van al estadio a ver el partido, no como hoy que lo ven desde la tele. Ok, muy bien. La persona que lo solicitaba hace rato, ya nos dio su nombre, es Bernardo Aguilar Murrieta. Y les cuento, porque varias personas nos están preguntando, el libro está en Gandhi, ya debe de estar esta semana en todas las sucursales o ya saben que lo piden y se los mandan a sus casas, y a partir de la semana que entra va a estar en Gonville. Ya estaba en Gonville, pero se agotó, y la semana que entra ya tendrán más allá. El ebook lo pueden encontrar en ebooks.lideditorial.com, en Google Books y en Amazon. Bueno, a ver, ahora hay otra pregunta, es Yubay Pérez.
Dice, muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Un placer estar acompañándote. Y dice, creo que los consejos son muy importantes, pero creo que el tener consejos de administración plurales con una cierta cantidad de consejeros independientes ofrecen una gran ventaja porque brindan panoramas diversos, benchmarks, retos que hagan a la empresa crecer, desarrollarse, innovar. ¿Qué opinas al respecto? Gracias, Dubái. No, estoy totalmente de acuerdo. Y lo único que no estoy de acuerdo es en que sean permanentes. Uno entra de consejero externo a ayudar a las empresas a todo eso que estás diciendo, a innovar, a ver las cosas diferentes, a darles pues, ejemplos, que es el benchmark de lo que se hace en otros lugares, a abrirles muchas veces los ojos, que nos abren los ojos, pero luego nos perpetuamos. Y eso es a lo que estoy totalmente en desacuerdo. Creo que estos consejeros externos deben de entrar, sí, solo sí, el Consejo de Administración ya está maduro, ya está institucionalizado. Creo que es un gravísimo error. Si todavía no tenemos un Consejo de Familia y no tenemos bien armado y real, no nomás de papel, la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración se convierte en ese órgano que toca todos los temas. Y sí es una falta de respeto que tú llegues como consejero externo. Y ya me han pasado dos tipos de cosas. Me ha pasado una, que empiezan a tocar temas familiares en el Consejo de Administración y dices, oye, esto no corresponde aquí. Esos son temas de ustedes, la lavandería, los trapos sucios de la familia se lavan en casa, ¿no? Y la otra que me ha pasado, y fue reciente, se fue hace cerca de 2 años, me eché una junta de consejo de una empresa familiar de 4 horas. Cuando se terminó, les dije, oigan, esta es la última junta a la que vengo, porque el nivel de detalle operativo que están presentando en la junta de consejo, ese le corresponde ni siquiera al comité de acción, digo, al comité directivo. Eso le corresponde a los comités de cada una de las diferentes áreas. Yo soy el CEO de la empresa de la familia y no veo el nivel de detalle que están presentando ustedes aquí en este consejo. Entonces, esos consejos, si no están profesionalizados, si no están institucionalizados, mi primera sugerencia es no inviten externos y otra, no inviten a los jóvenes de la siguiente generación, porque los jóvenes de la siguiente generación van a traer una revolución de pensamiento y eso también se van a arrastrar con los vicios que tenga un consejo de administración que tenga malas prácticas. Entonces, vamos arreglando entre los familiares los 3 tipos de órganos de gobierno, vamos implementándolos bien y una vez implementados, hay que invitar consejeros externos que complementen todas las necesidades que tenemos. Por ejemplo, tenemos necesidad de internacionalizarnos. Bueno, ¿quién en este estado, en este país o en esta ciudad ya tiene experiencia internacionalizándose? A ese es el consejero que hay que invitar. Oye, que quiero poner más tiendas. ¿A quién ya tiene muchas tiendas? No, pues que Starbucks ha crecido, hay que invitar a alguien de Alsea o hay que invitar a alguien de Farmacias Guadalajara. Es decir, hay que invitar a los consejos a los externos que tengan los conocimientos que tu compañía no tiene, pero una vez que tu consejo ya está bien institucionalizado junto con los otros 2 órganos de gobierno y su comité de dirección para filtrar toda esa chamba. Entonces, como yo soy amante de lo que decía Churchill, es para un speech de 2 horas necesito 2 minutos de preparación. Para un speech de 2 minutos necesito 2 horas de preparación. Los consejos hay que prepararlos bien. Hay que hacerlos muy ejecutivos y hay que ser muy claros en lo que se va a explicar, en lo que se va a proponer. Y hay que presentar también lo que propongo ahí hay que presentar el plan estratégico a aprobación o desarrollado en el mismo consejo. Hay consejos que tienen mucho más injerencia en la estrategia y ellos generan la estrategia y ya la implementa el sistema operativo. Pero en la mayoría de los casos, el sistema operativo genera la estrategia, la autoriza el consejo de administración, pero la mayoría de las empresas no siguen la práctica, que es que haya un informe anual al terminar del año en donde se diga, esto planeamos, esto logramos. La mayoría de la gente se la pasa planeando y presentando planeaciones y nunca hay un momento en el que digamos, de lo que planeamos, qué tan eficaces fuimos implementándolo. Entonces, hay que tener todos estos parámetros para luego ya empezar a invitar a consejeros externos profesionales, insisto, del tema que se requiere en cada una de las empresas. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos. Un gusto, Alfonso. Muchas felicidades por la publicación de este gran libro. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos a presentar el libro de Foy.
Estamos a sus órdenes. Esta transmisión va a quedar grabada en el Facebook de Líder Editorial Mexicana, por si la quieren compartir o por si la quieren volver a ver. Cualquier cosa ya puse nuestro correo de contacto aquí en la editorial. Y les repito, el libro está en Gandhi y a partir de la semana que entra en Gonville. Mucho gusto para todos. Y muchas gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias. Y a todos los que estuvieron de participantes. Una sola petición a todos para que nos ayuden a que esto igual tenga el mayor impacto posible en las empresas familiares, es poner comentarios en esas páginas para que realmente genere confianza en la gente que finalmente está comprando libros nomás con las referencias que se dejan ahí en esas páginas de venta electrónica. Muchísimas gracias a todos y espero que sus empresas o inicien, mejoren o perfeccionen su modelo de institucionalización basado en este libro. Muchas gracias. Felicidades. A ti, Carlos, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Berta. Gracias Buenas a todos. noches. Muchas Buenas gracias. Noches. ¿Alcanzar a ver comentarios? Sí, estoy copiando el chat. Perfecto. Para mandártelo. Buenísimo. De todas maneras, no lo cierro todavía, me espero tantito por si hay más comentarios. Muy buenas respuestas, Foy. Muy buenas respuestas. Muy buenas. Muchas gracias, Carlos. Pues ya tantas veces que me has puesto ahí con gente que sabe. Uno va aprendiendo algo de tanta gente, muy bien, de todos ellos, bien. De todos los gurús que me has Oye, hay que decirle a Pablo que cuando pase la pandemia hay que organizar otra misión a España. Uy, me urge. Hay mucho que aprender ahí después de la pandemia. Exacto. Mucho. Bueno, yo creo que, no sé, 15, 20% de las anécdotas del libro son de ese viaje, ¿no? Pues una parte, sí. Ahora, después de la pandemia, emerge con mucha fuerza el asunto de la necesidad de digitalizar la empresa familiar. Mira, aquí está mi hijo. Sí, digitalizarlas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Lo gusto no verte. No le da pena. Gusto saludarte. Nos vimos en Guadalajara hace un año. Sí. Gusto verlo. Felicidades, ¿eh? Gracias. Sí, emprendiendo ya también, haciendo sus pininos en el emprendurismo. Muy bien, qué bueno. Y trabajando en una de las mejores empresas aquí en Jalisco, que es Laboratorios PISA, parecido a Ulrich. Hombre, extraordinaria empresa. Qué bien, felicidades. De Carlos Álvarez de Mejillo y su familia. Exacto. Que le ha tratado tan mal esta administración, hombre. Sí, increíble. Increíble, que prefieran comprar medicinas fuera, en Francia, sin control de calidad, que comprarle a los productores mexicanos que generan empleo para los mexicanos y que tienen décadas de mostrar que son empresas serias, honorables, que tienen calidad, sobre todo en el campo farmacéutico. Es muy lamentable, es muy triste. Claro. Oye, y como le dije a Arturo Herrera, le digo, oye, ustedes son los socios principales de muchas de las empresas, tienen el 30% de lo que ganamos en las empresas mexicanas, de las francesas no se lleva nada. Y nuestros empleados se llevan el 10% de esas utilidades. De las francesas no se llevan nada. Así es. ¿Cómo prefieren comprarle al extranjero? Eso, yo que nosotros que tratamos de vender o vendemos en Estados Unidos, hay muchos lugares en donde no hay forma de vender un producto que no sea Made in USA. Sí, claro. Yo creo que es el único gobierno en el mundo en este momento, bueno, quizás haya 2 o 3 de 170 países, que está en contra de la inversión por parte del sector privado. Sí, de sus propias empresas. A mí es lo que me hace increíble. Sí, o sea, muy nomás falta tener 2 dedos de inteligencia en la mente para decir, ¿a quién le compro? ¿A la empresa a la que tengo el 30% y mis ciudadanos el 10%? ¿O a una empresa de la que ni yo ni mis ciudadanos tienen nada? Así es no muy triste. Pero bueno, hay que trabajar. Le corto ya la transmisión, ahí todavía hay gente conectada. Sí. Ahí Luis Azcárraga manda saludos hoy. Aquí están. Muy saludos, Luis, de Monterrey. Sí. Muchos saludos, don Luis, qué bueno que estuviste. Bueno, entonces corto la transmisión, estamos en contacto. Perfecto, gracias Hasta a todos. luego. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Foy. Gracias, Ani. Gracias, Berta. Gracias.